Nombre es Camila Pazmiño y les voy a hablar acerca de la respuesta inmunitaria al cáncer. El cáncer resulta de mutaciones que provocan proliferación celular descontrolada. El mantenimiento del cuerpo implica la división celular continua para reparar células gastadas, reparar el tejido dañado y establecer una respuesta inmunitaria como patógeno invasor. Un preparativo esencial para la división celular es la duplicación del ADN, que produce dos copias idénticas del genoma diploide. Aunque las enzimas que duplican el ADN son extremadamente precisos, estas pueden cometer errores. A estos cambios en el DNA se les denomina mutaciones. La mayoría de las mutaciones somáticas nunca se advierten porque sus efectos de ocurrir se manifiestan en una sola célula. Sin embargo, ciertas mutaciones anulan los controles normales de la división y la supervivencia celular. Cuando esto ocurre, la célula mutante prolifera para formar una población creciente de células mutantes que termina por alterar el funcionamiento fisiológico. Esto se le denomina cáncer. Además de propagarse localmente desde su sitio de origen, las células cancerosas pueden ser llevadas por la linfa o sangre a sitios distintos donde inician nuevos focos de proliferación cancerosa. De este modo, la propagación recibe el nombre de metástasis. Es importante mencionar que las mejores defensas contra el cáncer se encuentran dentro de cada célula del cuerpo y no de las células especializadas del sistema inmunitario. Existen dos genes importantes en el cáncer, que son los protongenes, que cuando sufren un daño se convierten en oncogenes. Los protongenes son genes que contribuyen a los procesos normales de división celular que tienen lugar en cada uno del cuerpo humano. Y los genes supresores de tumores son genes que codifican proteínas que evitan la proliferación indeseable de células cancerosas. La exposición a agentes químicos, radiación y virus facilita el desarrollo del cáncer. A pesar de que la genética es importante, de mayor importancia para la población en su conjunto son los factores ambientales que aumentan el número de mutaciones sufridas por el organismo. Los agentes químicos y físicos que dañan el ADN se llaman mutágenos. Existen también determinados virus con el potencial de transformar las células en cáncer para los humanos. Esto se les denomina virus oncógenes. Los virus oncogenes conocidos que afectan a las personas son virus del ADN, excepto por el retrovirus de RNA HTLV1, que se relaciona con la leucemia de linfocitos T del adulto. Los virus oncogenes del ser humano establecen una infección crónica en una célula, en la que codifican proteínas nuevas para que éste supere sus mecanismos normales para la regulación celular o interfiere en el mecanismo. De igual modo, las células infectadas comienzan a proliferar. Esto es un ejemplo en el Epstein-Barr, induce a los linfocitos infectados a dividirse repentinamente y si las células infectadas no se eliminan con rapidez, una proporción de ellas sufre transformaciones. El cáncer tiene ciertas características en sus células, las cuales son: estimula su propio crecimiento y propia proliferación, no reaccionan a las células inhibidoras de la proliferación procedente de otras células, evitan la muerte por apoptosis, establecen una buena comunicación con la sangre, dejan su sitio de origen para evadir los otros tejidos y de manera inexorable expanden el tamaño en su población. El séptimo requisito, y que no todos lo cumplen, es que el cáncer es exitoso al superar al sistema inmunitario. Pero para esto el cuerpo se trata de tener una solución. La supervivencia de los pacientes con cáncer guarda correlación directa con la magnitud de una respuesta inmunitaria adaptativa en marcha dentro de la masa tumoral. El sistema inmunitario es capaz de reconocer células cancerosas y eliminarlas antes de que amenacen con causar enfermedad. Esta función del sistema inmunitario se le denomina inmunovigilancia anticancerosa. Es importante mencionar que los mecanismos de inmunovigilancia contra el cáncer son los mismos que se usan para detectar una infección viral y reaccionar a ella. La transformación maligna de una sola célula que marca el inicio de un cáncer podría pasar inadvertida en el cuerpo. Sin embargo, al paso del tiempo, el crecimiento del cáncer comenzará a dañar el tejido sano y activará la alarma de inflamación. En algunos casos, la respuesta inmunitaria será capaz de controlar o incluso eliminar el cáncer, pero en otros la carga tumoral será tan grande que el sistema inmunitario resultará abrumado. La diferencia en MHC de clases permiten el ataque y la eliminación de las células tumorales por linfocitos T citotóxicos. Las células tumorales humanas son destruidas con facilidad por linfocitos T CD8 a lo reactivo, pero también sobrevivirán si se transfieren a una persona con HLA compatible y ello ha ocurrido en algunos receptores de trasplante. Se piensa que algunos cánceres se propagan a través de superpoblaciones minoritarias de células troncales cancerosas, que se autorrenuevan y con más resistencia a las toxinas y la radiación. Un ejemplo muy común es el demonio de Tasmania. Estos animalitos se muerden y pasan porque tienen el MHC muy similar o casi idéntico y esto se pasa en los tumores. Esto provoca que la población de demonios de Tasmania esté en peligro de extinción. Casi todos los pacientes de cáncer producen una respuesta inmunitaria adaptativa contra su tumor. Los antígenos a los cuales reaccionan se denominan antígenos tumorales.
Mediante el estudio de los linfocitos TSD8 y anticuerpos reactivos, se han definido más de 1000 antígenos tumorales distintos. Los antígenos presentes en células tumorales, pero no en normales, se denominan antígeno específico de tumor. Y los antígenos que se expresan en ambas células se les denomina antígenos asociados a tumores. Los antígenos específicos de tumor tienen estructuras que no se encuentran en ninguna célula normal. Pueden provenir de proteínas virales, de las partes mutadas de proteínas celulares mutantes o de secuencias de aminoácidos que abarcan sitios de recombinación específica de tumor en otros genes. En la figura vemos algunos ejemplos de esta clase de antígenos tumorales mutantes. Los péptidos que contienen las mutaciones en proteínas celulares como P53 se unen a una molécula HLA clase 1 y 2 y son presentados por los linfocitos T, CD8 y CD4. Otra manera en que pueden producirse antígenos peptídicos ajenos a partir de proteínas propias es por empalme de peptídicos. Y ahora, la respuesta de los linfocitos T a las células tumorales puede mejorarse con receptores de antígenos quiméricos. Aunque la mayoría de los pacientes con cáncer establecen respuestas de linfocitos T, CD4 y linfocitos T, CD8 contra los tumores, estas respuestas suelen ser demasiado débiles para eliminar el tumor y curar al paciente. Una característica de esta debilidad es que los receptores de linfocitos T tienen afinidades por su blanco complejo, MHC, que es solo del 1 al 10% tan fuerte como las afinidades que suelen observarse para los linfocitos que protegen contra la infección viral. Una estrategia que se busca entender para solucionar el problema es que aislar a los linfocitos T en una muestra de sangre, modificarlos para que se expresen en un receptor de afinidad elevada que reconozca el tumor y después regresar al paciente. Este abordaje tiene dos limitaciones. Primero, las células tumorales pueden seguir escapando de los linfocitos T al regular a la baja al halotipo HLA clase 1 presentador de antígeno, y segundo, cada receptor de linfocitos T mejorado solo puede administrarse a pacientes que tienen un halotipo de HLA tipo 1. Con un abordaje diferente pueden evitarse estas dos limitaciones y es el método de receptor de antígeno quimérico, CAR, que tiene un sitio de unión antígeno elaborado a partir de los dominios variables y de cadena pesada y cadena ligera de un anticuerpo de especificidad definida. Esta construcción se conoce como fragmento variable y se está estudiando para saber si es bastante eficiente. Ahora la respuesta antitumoral de los linfocitos gamma delta y las células NK puede aumentarse. Dos propiedades de los linfocitos gamma delta los hacen células atractivas para manipular con el propósito de aumentar la respuesta inmunitaria del paciente al cáncer. Una es que los linfocitos gamma delta expresan diversas combinaciones de receptores que les permite reconocer y responder a las diferencias entre las células malignas y las saludables. La otra es que pueden activarse ya sea in vivo o in vitro, mediante la simple administración de un fosfoantígeno como zoledronato. El mecanismo por el que los anticuerpos monoclonales terapéuticos exterminan a las células tumorales es la citoxicidad celular, que depende de anticuerpos mediada por células NK, ADCC. Al unirse el antígeno de las células tumorales con los dos grupos Fab y FcIR3 en la célula NK con FC, el anticuerpo monoclonal crea una fuerte adhesión entre las células, provocando que el paciente aumente la eliminación de células tumorales por ADCC. La transferencia adaptativa de células dendríticas activadas por antígeno. Una forma posible de mejorar la respuesta inmunitaria de los antígenos tumorales es aislar a las células dendríticas del paciente, cultivarlas in vitro con un antígeno tumoral y después infundir de vuelta al paciente las células dendríticas preparadas con el antígeno. Los monocitos aislados de la sangre del paciente se cultivarán con una proteína de unión recombinante llamada Cipucel-Leucel-T, que consiste de fosfata ácida prostática, un antígeno mayor de las células tumorales prostáticas, unido al factor estimulante de colonias de granulocitos. Cuando GM-CSF se une a un receptor en los monocitos, activa las células y las lleva por una vía de diferenciación para volverse más similares a las células. Esto facilita el procesamiento del antígeno en los peptídeos y su presencia en la superficie del monocito para las moléculas MHC clase 2. Los monocitos preparados con antígenos se infunden por vía intravenosa al paciente, donde se dirige el vaso y pueden presentar los antígenos al cuerpo. Entonces, ahora, hoy en día es bastante útil este tipo de transferencias adaptativas. Nos quedan los últimos dos temas, que se tratan de los anticuerpos monoclonales. En un punto son valiosos para el diagnóstico del cáncer. Los anticuerpos monoclonales identifican un tumor y lo pueden distinguir de otros tumores estrechamente relacionados. Esto es de gran importancia debido a que un tratamiento que es eficaz contra un tipo de tumor no siempre es el mejor para un tumor relacionado. Un ejemplo de una familia de tumores relacionados son los tumores de linfocitos B, que corresponden a todas las etapas de diferenciación de los linfocitos B y se tratan de manera distinta, por lo que es de brutal importancia el conocer qué tipo, para qué tratamiento. Y por último tenemos los anticuerpos monoclonales contra antígenos de superficie celular. Se usa cada vez más para el tratamiento de cáncer.
Los anticuerpos monoclonales humanizados que reconocen componentes de superficie celular de las células tumorales se usan cada vez más como tratamientos contra el cáncer. Pueden administrarse solo como anticuerpos desnudos o como conjugados con una toxina o un isotipo radiactivo. Los anticuerpos desnudos pueden reducir el crecimiento tumoral al inhibir las funciones de los receptores de señalización y el opsonizar las células tumorales que permiten la fijación del complemento y la fagocitosis. O la exterminación por las células NK, el anticuerpo anti-CD52 también puede inducir apoptosis. Un anticuerpo específico para el factor de crecimiento endotelial vascular tiene un efecto diferente, neutraliza esta citocina y evita la angiogénesis. Los anticuerpos se usan para llevar un agente tóxico, el cual destruye las células a las que el anticuerpo se une. El anticuerpo brentuximab es específico para CD30, un marcador de linfocitos B activados. Como conjugado a brentuximab vedotina, está unido a la citoxina auristatina mediante un enlace con escisión de capsina y se ha probado como un tratamiento de último recurso para los linfomas. Los conjugados de una toxina biológica y un anticuerpo se denominan inmunotoxinas. La ventaja potencial de las inmunotoxinas sobre la quimioterapia ordinaria es que el poder destructor de la toxina se dirige de manera directa y más específica a las células tumorales y se aleja a los tejidos normales de proliferación. Muchas gracias.